Tu palabra que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, Señor, porque tú eres santo. Desde el principio tú nos creaste con un propósito. Te adoramos. Tus ojos me vieron cuando aún no existía. Todo estaba escrito acerca de mí. Me diseñaste, soy tu obra maestra y me amaste. Tu hijo soy.
lo que siento. Mi deseo es conocerte mucho más. Mi deseo es conocerte mucho más, Señor. Desde el principio y de la fundación del mundo tú ya pensabas en nosotros. Ya nos destinaste, Señor, como apartados para ti. Me sedujiste al decirme te amo y me venciste. Fuiste más fuerte que yo. Tú me conoces. No puedo esconderme, aunque esté lejos. Tú me encontrarás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si supiera a los cielos, ahí estás tú. Si escondiera en lo profundo, tú me encuentras. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Así es, Señor. Tu luz alumbra toda oscuridad en nuestras vidas. Hoy recibe todo el honor, Señor. Precioso eres tú, Jesús. Tú iluminas, tú eres nuestra luz. Bueno eres, Santo, poderoso. Tú me encuentras. No puedo escapar, no puedo escapar de tu presencia. Tú me buscas en la intimidad. No importa dónde estés, aquí llegas, oh Jesús. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si estuviera en lo profundo, tú me encuentras. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Tú eres nuestra luz, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie más puede llevarnos a ti, Señor. Hoy te exaltamos y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Eres poderoso, eres glorioso, Señor. Hoy alábale al Señor ahí donde te encuentres y dile lo que Él significa para ti. Porque en estos tiempos Él ha sido fiel y su fidelidad nos ha acompañado hasta el día de hoy. Tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Hoy recibe toda la gloria y toda la exaltación porque no hay nadie como tú. Gracias te damos, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Y bueno, sean todos bienvenidos
a Casa de los Milagros. Le damos la bienvenida también al turno de las personas vulnerables a las 6 de la tarde que estamos ahí grabando en vivo. También sean bienvenidos y vamos a prepararnos para la palabra. Dile a tu compañero que está a distancia, vamos a escuchar hoy la voz de Dios. Ahí cierra tus ojos, lleva tu mano derecha a tu corazón y le vas a decir: Señor, te doy gracias por tu amor hacia mi vida. Gracias porque ese amor que tú depositas en mí me enseña grandes lecciones de vida, para que yo entienda que es mucho mejor moverme en tu voluntad y no aferrarme bajo mis impulsos, bajo mis sentidos carnales, porque yo sé que si yo lo hago, puedo sufrir, puedo enfrentarme a situaciones que no esperaba. Por eso, Dios, ahí dile: ayúdame a conocer tu voluntad, guíame, dame dirección en todo momento y que yo sea obediente cuando tú me muestres el camino que yo deba pisar. Ahí dile: gracias, Dios, porque sé que a pesar de las fallas, a pesar de mis equivocaciones, tu amor y tu misericordia me han alcanzado para librarme y ayudarme cuando estoy en problemas. Que tu voz, ahí dile, me guíe siempre y que tu palabra la retenga, la practique para alcanzar esas bendiciones que tienes listas, que tienes reservadas para mi vida. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quisiera que abra ahí en la Biblia, en Marcos capítulo 6. Vamos a manejar dos pasajes al principio. Marcos 6 del 45 al 52 y Juan 6 versículos del 16 al 21. Marcos 6 del 45 al 52 y Juan 6 del 16 al 21. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El tema que quiero ahondar y compartir es: si tenemos a Cristo, todo será mejor. ¿Cómo se llama el tema? Si tenemos realmente a Cristo, si realmente Jesús habita en una casa, si realmente Dios habita en mi corazón, todo será mucho mejor. Así que en Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 52, dice así: inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato y dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Juan capítulo 6 del versículo 16 al 21. Al atardecer, los discípulos de Jesús
bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca. Note ahí lo que dice. Subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Si tenemos a Cristo, todo será mejor. Diga conmigo: si yo tengo a Cristo en mi vida, todo será mejor. Ahora, ¿qué te parece si a tu compañero a distancia le dices: si realmente tienes a Cristo en tu ser, todo será mucho mejor? Y cuando decimos esto, no estamos hablando de que nunca habrá oposición. Cuando decimos que con Cristo será mucho mejor, no estamos diciendo que nunca habrá problemas, habrá pruebas, habrá circunstancias. La misma palabra Jesús nos enseñó que mientras estemos en esta tierra íbamos a tener que enfrentar tribulaciones como esta pandemia. Teníamos que enfrentar desiertos, teníamos que enfrentar adversidades. Pero dice ahí que con Cristo todo será mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene a Cristo, Él es el que nos levanta para poder, a través de la fe, cuando el Señor habla, cuando el Señor da su rema, nos levantamos a través de la fe para poder conquistar, para poder vencer precisamente esas pruebas, esas circunstancias que no nos puedan tumbar, que no nos puedan hacer caer y estar en la lona, que no provoque que nosotros, usted y yo, podamos desistir en seguir la pisada de Dios, en seguir el camino de Jesús. Y para esto se necesita entender que cuando Cristo está en una vida, está en una casa, está en una familia, es el que nos da fuerza espiritual, es el que nos da esa, como dice el salmista, las fuerzas como las del búfalo, renueva nuestras energías como las del águila, porque entonces correremos en medio de la prueba y no nos vamos a cansar, no nos vamos a debilitar, porque el Señor es el que está derramando a través del Espíritu la fortaleza para seguir adelante. ¿Por qué cree? Muchas veces personas que dicen: ay, es que no puedo. Es tan fuerte este desierto, es tan fuerte esta prueba, esta circunstancia, es tan fuerte esta pandemia que ya voy a tirar la toalla. Ya no tengo ánimo, ya no tengo ese ímpetu de seguir buscando a Dios, de seguir sus pisadas. Muchas veces su fe se debilita por las circunstancias, porque las circunstancias le hace ver que lo que él está resguardando y esperando y confiando en Dios nunca llegará. Eso se encarga las circunstancias, de poder engañar a los hijos de Dios y que el Hijo de Dios pueda aceptar esa mentira de lo que la circunstancia está provocando. Entonces, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Dios nos dice algo muy importante allá. Ahí nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado, ¿qué cosa? Dígalo conmigo: poder, amor. ¿Cuál es el último? Dígalo fuerte: ¿cuál es el último? Una vez más, ¿cuál es? Entonces yo entiendo que si yo estoy confiado en el Señor, si yo descanso en el Señor y que lejos a que yo empiece, ¿verdad?,
a quejarme, que lejos que yo empiece quizás a decir, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? Y por más que yo busco, por más que yo me esfuerzo y por más que yo trato de buscar a Dios, ¿por qué entonces estoy atravesando eso? Más que de decir eso, debemos descansar en el Señor y decirle, Padre, tú eres el que sostienes mi vida. A mí no me interesa las circunstancias que quizás yo me encuentro en medio, que quizás como Daniel y sus amigos se encontraban en el mismo horno del fuego, pero yo confío en ti porque tú me das el poder de tu Espíritu Santo para que yo a través de la fe pueda derrotar a los gigantes, pueda derrotar cada circunstancia, pueda derrotar cada tormenta y seguir adelante hasta cumplir ese destino que tú has predestinado para mi vida. Y porque tú me das el amor para que yo pueda ir ante tus brazos y pueda yo sentirme apapachado en tus brazos de amor y confiar que tu amor me sostiene y que tu amor nunca me deja y que tu amor no tiene límites, no tiene fin, y que yo pueda entender que si yo descanso en tu amor, entonces yo voy a ver al final de esa prueba, al final de esa circunstancia, la bendición tuya cumplida en mi casa. Y que tú me has dado dominio propio. Tú me has dado ese dominio para que las emociones no me controlen cuando me estén tentando a desistir, a no seguir avanzando, a no seguir peleando la carrera de la fe. Porque yo quiero decirle que en esta tierra estamos en una lucha intensa para cuidar, para resguardar nuestra salvación con temor y temblor, para poder tener victoria y poder levantarnos y poder mantenernos firmes en medio de esa lucha. Pero si tú no estás descansando en la presencia de Dios, si tú no estás en el lugar secreto, si tú no estás en las herramientas espirituales que Dios nos ha enseñado para que uno se pueda sostener, entonces tú fácilmente serás controlado por las emociones y fácilmente darás un paso al costado, fácilmente te rendirás. Por eso siempre he escuchado y siempre escuchará que cuando uno se desconecta de la presencia y de la palabra y de las herramientas que Dios nos enseña que debemos nosotros llenarnos, fácilmente una persona se enfría, fácilmente una persona desiste, fácil una persona puede dar un paso al costado. Así que Dios, escuche lo que le voy a decir, Dios quiere derramar luz, Dios quiere derramar claridad en medio del caos, en medio del desorden, en medio de la oscuridad. Cuando estemos atravesando en el valle de las pruebas y de las circunstancias, y que uno solamente puede entender que cuando leemos en el libro de Génesis y que la tierra estaba desordenada y que la tierra estaba en oscuridad y que la tierra había un caos total, pero decía que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la agua. El concepto que maneja es, estaba revoloteando, o sea, se estaba empollando, se movía el Espíritu de Dios ahí, y el Espíritu de Dios provocó la luz en medio de la oscuridad, provocó el orden, provocó la armonía en medio del caos. Y eso es lo mismo que Dios hace en cada hijo de Dios. Eso es lo mismo para usted y yo, que en medio de la oscuridad, en medio del caos, en medio del desorden, Dios quiere enviar a través de nuestra fe la luz para dar claridad y poner en orden, poner en armonía cuando estemos enfrentando gigantes, cuando estemos enfrentando adversidades. Y yo pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos? Porque si usted es hijo, entonces va a saber que los hijos de Dios confían y descansan en su Padre y conocen a su Padre y se sostienen en su Padre. ¿Cuántos hijos hay acá? ¡Júbilo! Entonces, como hijos de Dios, nos toca
descansar en los brazos del Padre. Nos toca aprender a hacer su voluntad y nos toca descansar y fortalecernos en Él. ¿Puede repetir conmigo? Como hijo de Dios, me toca descansar, me toca hacer su voluntad y me toca depender de Él para ver luz y claridad en medio del caos. ¿Usted lo cree? ¿Y Casa de los Milagros dice? Ahora, como hijos de Dios, es importante entender que debemos escoger correctamente. Debemos decidir acertadamente, porque las equivocaciones nos pueden costar muy caro. Y la manera que un hijo de Dios pueda elegir correctamente es hacer la voluntad de Dios. El hombre y la mujer se encuentran ante dos caminos, ante dos opciones: hacer la voluntad de Dios o hacer mi propia voluntad. Tiene dos caminos: permitir que Dios me dirija, permitir que Dios gobierne mi vida al 100%, o permitir que el diablo, y a través de los medios y aún de las personas que él usa y que trata de tomar el papel de ser consejeros, pueda guiar mi vida. Tenemos dos opciones: o me someto y aprendo al gobierno de Dios, o me someto al gobierno del diablo. Porque si nosotros recordamos en el origen, Adán y Eva, ellos tuvieron dos caminos que elegir. Ellos tuvieron dos opciones. Dios le dijo: de todo árbol vas a poder comer, pero solamente uno no vas a comer ni probar, y era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán tenía que escoger vivir sometido a la voluntad de Dios, caminar bajo el gobierno de Dios, o hacer su propia voluntad, o tomar sus propias decisiones. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es moverse bajo los instintos, es moverse bajo los impulsos, es moverse en la carne. Pero el árbol de la vida es moverse al espíritu. Y todos los que son guiados, esos son hijos de Dios. Los que son guiados por el gobierno de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo y no por su propia voluntad, no por lo que considere que es lo más acertado para su vida, sino que sabe someterse al gobierno de Dios. Sabe, las mayores fallas y equivocaciones se logran a consecuencia de no saberse someter a la voluntad de Dios, de ser guiados a escoger sus propios caminos. Por eso cuando leemos en Proverbios, y siempre lo hemos oído y siempre lo escuchará, cuando dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay caminos que al hombre o a la mujer le parecen que están bien, que está súper, fabuloso, pero son caminos que lo llevan al fracaso. Son caminos que lo llevan a la ruina, al dolor, al sufrimiento. Son caminos que lo llevan a no experimentar la bendición, el favor de Dios. Y el hombre lamentablemente escogió mal. Decidió vivir, era como le estaba diciendo a Dios: ¿sabes qué? Escojo, Señor, vivir mi propia vida. Yo voy a escoger y hacer y deshacer lo que yo considere que es lo más pertinente para mí. La quiero vivir lejos de ti. Yo quiero moverme a lo que yo considere. No te necesito. Es la forma como Adán, en pocas palabras, en su decisión, fue que le estaba diciendo esto al Señor, al Creador.
Y así como Adán, tristemente hay muchas personas que piensan que si caminan sin Dios, que si caminan sin el gobierno de Dios, les va a ir mucho mejor. Hay personas, y escuche lo que le voy a decir, aún tristemente hay cristianos que piensan que estoy con Dios, pero sin estar sometido a la voluntad de Dios. Y piensan que la forma como están actuando, cómo están ellos concibiendo, van a estar súper bien. Y es una manera que muchas personas piensan de esta manera y piensan que vivir lejos de Dios es sencillo, es placentero, es divertido. Personas que terriblemente la quieren vivir sin el Señor, sin buscarle como debería de ser, sin buscarle como el Señor enseña en su palabra. Tener a Dios, sí, pero de lejitos, sin que esté involucrado al 100% en mi vida y en todo lo que soy. Pero pasa esto porque ellos quieren hacer lo que más les gusta. Pasa esto porque ellos quieren disfrutar sus deseos, vivir bajo la corriente de este mundo. Piensan que es mucho mejor estar así, lamentablemente, cuando todo es lo contrario. ¿Sabe? Cuando alguien de manera terca insiste moverse en sus impulsos, cuando decide por el momento en una decisión precipitada actuar sin la voluntad de Dios, déjeme decirle que entonces va a tener que enfrentar dificultades, va a tener que enfrentar circunstancias, va a tener que enfrentar cosas que se le sale de las manos. Y muchos quizás podrán decir, bueno, pero es que pastor, yo sí me acuerdo de Dios, yo oro, yo creo mucho en Él, yo confío mucho en Él quizás, pero los demonios y el mismo diablo también creen y tiemblan. No estamos hablando si nos acordamos de Dios o no, aunque algunos se acuerdan cuando ven que la soga la tiene aquí en el cuello. Aunque algunos se acuerdan de Dios realmente cuando la cosa se pone dura, se pone tensa. No estamos hablando si te acuerdas de Dios o no. Estoy hablando que si tú eres capaz de entregarle al Señor el 100% de tu vida, todo lo que tú eres, todo lo que tú representas, y que tú eres capaz de tener una relación con el Señor a través de la oración, a través de la palabra, que tú eres capaz de nutrirte en tu célula cuando vienes a congregarte los domingos, cuando tú eres capaz de que Jesús realmente viva en ti, cuando eres capaz verdaderamente de modelar la vida de Jesús en esta tierra y permitir que el Señor pueda guiar tus pasos, permitir que el Señor pueda decidir en qué línea tú te debes manejar, en qué camino tú debes de andar. De eso estamos hablando, de que tú puedas ser capaz de permitir ser gobernado por Jesucristo, estar bajo su dirección, que Él pueda dirigirte en tus caminos, que Él pueda decirte a dónde ir, qué hacer, qué escoger, que Él pueda decidir cada área de tu vida, permitiendo que Él decida por ti. Eso es estar bajo el gobierno de Dios, eso es estar bajo sometido a la voluntad de Dios y no a la suya. Porque cuando hacemos esto, mire, vamos a la segura. Llegaremos al destino. Porque Dios sabe qué es lo que más te conviene a ti. Porque Dios sabe que es la mejor opción para usted. Y porque sabe, Él te la hace mostrar.
Él te la hace revelar en los medios que Él tiene para hablarte, para guiarte. Él solamente te dice cuál es la opción correcta, qué es lo que tú tienes que hacer. Por eso es importante entender que si realmente yo tengo a Cristo en mi vida, entonces todo será mucho mejor, porque aunque atraviese tormenta, aunque atraviese circunstancia, si yo aprendo, si yo me muevo en la voluntad de Dios, mire, llegaré a mi destino, llegaré al otro lado, llegaré a experimentar lo que el Señor quería derramar en mi vida. Pero muchos se quedan en el camino por no aprender a escuchar la voz de Dios, por no aprender a hacer la voluntad de Dios, y acaban haciendo su propia voluntad como Adán lo hizo. Por eso, cuando caminamos sin Dios, la vida es muy complicada. Cuando caminamos sin Dios, sin la dirección de Dios, sin la voluntad de Dios, la vida es recia. La vida sin Él no es vida, porque estamos independientes, estamos aislados, no queremos someternos a la dirección de Dios. Como seres humanos todavía está esa naturaleza que le cuesta someterse a la voluntad de Dios, que le cuesta hacer y obedecer lo que el Señor le dice. Y el Señor te dice que blanco, pero tú quieres el negro. Y el Señor te dice, vas a esta dirección, y tú te aferras a ir a la dirección contraria. Hay un choque en la naturaleza que uno debe aprender a menguar, uno debe aprender a someter con el Espíritu Santo. Pero el hombre es caprichoso. El hombre en su necedad persiste a actuar conforme a lo que piensa. Persiste en actuar conforme a sus planes. Persiste en actuar en sus propias decisiones, en sus propios criterios, sin escuchar la dirección y la voluntad de Dios sobre esa persona. Cuando caminamos sin Dios, la vida, créame, es complicada. En Juan 6, del versículo 16 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Escuche. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Ahí dice que los discípulos se cansaron de esperar. Y muchas veces, cuando el Hijo de Dios se cansa de esperar y no es paciente, es cuando empieza a actuar impulsivamente. Es cuando empieza a decidir prontamente en su desesperación. Es lo que le pasó a los discípulos. Estaban esperando a Jesús y se desesperaron. ¿Dónde se encontraba Jesús? Bueno, en el contexto habla que Jesús había hecho un milagro extraordinario, multiplicando 5 panes y 2 peces. Cuando la gente vio este milagro de Jesús, se maravilló, se sorprendió y dijo: sin duda, este es el profeta, el Mesías que hemos estado esperando. Vamos a tomarlo para que gobierne nuestra nación. Ellos no habían entendido el lenguaje de Jesús, no habían entendido que el reino de Dios es espiritual y no terrenal. Pero Jesús, sabiendo las intenciones de los corazones de las personas, se apartó de ellas y se fue mejor a orar al Padre. Se fue a tener comunión con el Padre. Y ahí estaban los discípulos esperando a Jesús, a ver cuándo baja de orar. Estamos impacientes, ya es la hora, ya va a anochecer. Y ahí dice que Jesús le dijo que se cruzaran al otro lado del lago. Así les dijo. No. Si comparamos los dos pasajes que leímos, en una Dios sí los manda. Y en esta
y en este pasaje que estamos leyendo, Dios no les había dicho nada. Y fíjense cómo es el contraste acá. Jesús, cuando nos manda, cuando nos da una orden, cuando el Señor nos hace mostrar su voluntad y nosotros somos obedientes, nosotros vamos en esa misma dirección, pero eso tampoco no quiere decir que vamos a enfrentar oposición. Claro que vamos a enfrentar oposición, pero la diferencia es que Cristo es el que nos va a dar la puerta de salida. La diferencia es que, como dije al principio, Él nos dará las herramientas, nos dará las estrategias, nos va a fortalecer, y Él dice que Él no nos dejará ser más o soportar más de lo que podamos resistir, si nos dará ¿qué? La salida, la respuesta para tener victoria. Pero alguien que se mueve sin haber escuchado a Dios, entonces cuando enfrente esas circunstancias, vendrán muchas situaciones complicadas, muchas situaciones donde va a tener que estar batallando, donde va a tener que estar sufriendo, intentando, esforzándose, pero todos esos intentos quedarán en vano, porque cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, no podemos esperar cosas buenas, no podemos esperar que nos vaya bien, no podemos esperar que las cosas que teníamos planeado, aislados de la voluntad de Dios, podamos llegar al destino. Tristemente solemos ser como los discípulos, porque nosotros estamos tan acostumbrados y pensamos ideas, planeamos, decidimos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y voy a hacer este negocio, y tengo planeado este otro, y quiero ir en esa dirección, y bueno, hacemos una gran lista de proyectos, de planes, de pensamientos, esas grandes ideas que luego pues tenemos, ¿verdad? Como humanos que somos, pero no tomamos en cuenta a Dios en eso. Planeamos, pero Dios no ha hecho mostrar su voluntad si está de acuerdo o si sí está de acuerdo. Y decidimos, pero Dios nunca nos ha dicho, sí, hijo, hazlo, estoy de acuerdo. Porque hemos estado tan acostumbrados en nuestro arrebato del momento, hemos sido tan acostumbrados en el momento por nuestros impulsos, decidir prontamente, precipitadamente, y a Dios no le tomamos en cuenta para nada en nuestras decisiones que muchas veces hacemos. Y muchas veces pensamos, no, pues de Dios. Lo que yo siento, lo que yo planeo, lo que yo estoy escogiendo es de Dios. Pero ni tantito ha tenido la preocupación y la diligencia de preguntarle, Señor, ¿será acaso que lo que yo pienso hacer, lo que yo planeo, lo que yo anhelo, será que tú me des luz verde? ¿Será que sea tu voluntad? ¿Será que realmente tú estés en el asunto? Y eso es lo que hace la diferencia. Decisiones precipitadas, vidas dañadas. Escuche, decisiones precipitadas por la impaciencia, por la desesperación, vidas dañadas. Juan 6 del 18 al 19 en la Nueva Traducción Viviente, por favor, dice lo siguiente. Juan 6, versículos del 18 al 19. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 a 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca y estaban aterrados. Era un viento fuerte. Se encontraron con la adversidad. Estuvieron batallando, estuvieron remando contra viento y marea, pero todo ¿por qué? Porque a ellos se les ocurrió una brillante y grandísima idea, así como la de Abraham cuando no consultó a Dios. Una idea grande que tuvieron ellos.
¿Saben qué? Jesús, el maestro, se va a pasar toda la madrugada orando. Mejor vámonos, atravesemos al otro lado del lago, en Capernaum, porque quizás ahí tenían donde descansar, quizás ahí tenía un lugar donde poder dormir, ahí donde estaban, pues donde podían ellos descansar correctamente. Así que dentro de sus impulsos decidieron en sus propios criterios atravesar al otro lado. Pero cuando se enfrentaron con ese viento recio, con el agua que se agitaba, ellos se dieron cuenta que se habían equivocado. Y qué triste es que cuando la persona enfrenta circunstancias y ve que no era lo correcto y toca fondo, reacciona y dice: me equivoqué. Si yo hubiera escuchado la dirección de Dios, si yo me hubiera sometido a lo que Dios me estaba hablando, nada de esto me estuviera pasando. Si yo hubiera, pero el hubiera no existe. Tantas cosas que usted y yo nos podemos librar si nosotros aprendemos a someternos a la voluntad de Dios. Y muchas veces el hombre pasa lo que pasa por aferrarse a escoger un camino donde Dios no le ha autorizado, donde Dios no le ha dicho: sí, ve. Y muchas veces el Señor solamente nos está viendo hasta dónde llegamos sin aprender a estar bajo su gobierno. Estos discípulos, a pesar de que ponían todo su esfuerzo, a pesar que tenían todo su empeño, la cosa se complicaba más y más y más. Tenían que esforzarse, y no crea que en esos entonces había motores en las lanchas como el día actual. Ellos tenían que hacerlo manualmente y tenían que estar remando y remando y remando, y veían que avanzaba muy poco. Había como una cosa que como que no les dejaba seguir adelante, llegar a su destino, y por más que se esforzaban no encontraban resultado. Por más que intentaban no podían llegar al otro lado, a su destino. Y eso es lo que pasa. La vida se vuelve más complicada cuando uno no escucha la voz de Dios, cuando uno se maneja en su propia voluntad, en sus propios pensamientos, bajo su propio criterio. Uno por más que intenta, uno por más que se esfuerza, uno por más que trabaja, no consigue ningún tipo de resultado. Es como que algo nos detiene, es como que algo nos oprime y no hay avance, no hay resultado. Todo lo contrario, lo que sí hay es desgaste. Hay frustración, hay agotamiento, pero todo es porque no aprendimos a escuchar la voluntad de Dios. Todo es porque no aprendimos a estar bajo el gobierno de Dios. Y es lo que pasó, mire, en Génesis 3, del 17 al 19, ahí fue cuando Adán escoge vivir fuera de la voluntad de Dios. Ahí es cuando Adán decide vivir bajo su propia dirección y no la de Dios. En ese pasaje dice de Génesis 3, del 17 al 19, y Dios dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Cuando Adán decidió independientemente vivir lejos de Dios, vivir fuera del gobierno de Dios, él mismo escogió el camino. Él mismo escogió una vida complicada, una vida de sufrimiento. Él mismo eligió una vida de batalla, una vida cansada, llena de obstáculos. Él solamente tenía que vivir para sobrevivir. No había ningún resultado. Y es lo que pasó también a los discípulos por no consultar a Dios. Y por tener una grandísima idea de poder pasarse al otro lado, es que enfrentaron circunstancias, tormentas, y por más que intentaban, por más que luchaban, no tenían ningún fruto, ningún resultado de su trabajo. Vivir lejos de Dios pareciera que es algo sencillo,
que no va a pasar nada. Así muchos piensan de esta manera. Pero cuando vivimos lejos de la voluntad de Dios y no queremos buscarlo en verdad, o lo buscamos tristemente a nuestro modo, a nuestra forma, o lo buscamos cuando queremos. Y si lo buscamos, no lo involucramos en esas decisiones tan pequeñas, porque hemos tratado que Dios encaje en nuestra forma de vida y no hemos aprendido que nosotros debemos encajar la vida de Jesús. Y es ahí que por eso viene mucha, sale de una y empieza otra y todavía está atravesando una y no ve el resultado de poder salir de ese problema, y después por más que se esfuerza, por más que intenta, no hay fruto de nada. Eso es estar haciendo o trabajando como los discípulos contra viento y marea. Todo ahí oprimido, todo ahí desgastado, frustrado, sin obtener ningún resultado, porque definitivamente no va a haber ningún avance fuera de la voluntad de Dios. No podemos lograr metas, no podemos lograr sueños, no podemos lograr objetivos, propósitos, porque donde hay decisiones precipitadas, sin buscar la voluntad de Dios, existirá vidas dañadas, desgastadas, frustradas. Por eso dice Salmo 127, si Dios no edifica, si Dios no construye, es decir, si Dios no guía, si Dios no da dirección a una casa, a una familia, no está en esa familia, entonces es en vano. Entonces es pérdida de tiempo que esa familia o que esa persona se esfuerce tanto por construir un hogar o un matrimonio estable, con la armonía, con la paz, con la bendición de Dios. Es de en vano construir la prosperidad, el favor de Dios, cuando uno no escucha la voluntad ni está sometido a lo que el Señor te ha dicho en qué línea debes de estar. La vida sin el gobierno de Dios, la vida sin Dios no es vida, es una vida de constante cansancio, agotadora, frustradora, porque se intenta y nada alcanza. Te esfuerzas en tu propia cuenta y no tienes resultado. Por eso la Biblia dice que no hay paz para el impío. O sea, no hay tranquilidad, no hay bienestar, no hay alegría, no hay felicidad, no hay bendición, porque es una vida de sobrevivencia, es una vida lejos de la voluntad de Dios. Pero lo segundo es que Jesús vio que se encontraba en problemas. Marcos 6:48. Jesús vio que se encontraba en serios problemas. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Aquí yo veo 3 puntos que nos debemos pues tomar atención y que nos debe llamar mucho la atención. La primera es que Jesús vio que estaban en problemas los discípulos. Lo segundo es que Él llegó a ellos a las 3 de la madrugada. Y lo tercero, que es como algo intrigante, dice ahí, su intención era pasarlos de largo. 3 cosas. Cuando Él dice, y Jesús los vio, es porque el Señor, cuando enfrentamos adversidades, cuando enfrentamos circunstancias, Él observa, Él nos ve, sabe de las dificultades que estamos pasando. Y cuando sabemos esto, es porque está al pendiente de cada uno de nosotros cuando nos movemos en su voluntad o cuando no lo hacemos. Él siempre está con su mirada puesta en ti, puesta en mí. Cuando empezamos a andar en medio del fuego, en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, Él se da cuenta. Ahí dice que Jesús se dio cuenta del problema que estaban los discípulos. Ellos estaban luchando y Él se dio cuenta. Entonces
Debemos de entender que aunque muchas veces nosotros quizás le hemos dado la espalda a Jesús, quizás no hemos querido escuchar su voluntad y obedecerla, quizás no hemos aprendido a estar sometidos verdaderamente al 100%, no le hemos entregado la vida a Jesús, aún así el Señor podemos ver su amor y su misericordia, que Él observa, Él ve que tú necesitas ayuda, que tú estás en problemas. El amor de Dios no es que diga, bueno, tú te metiste solito, pues arréglatela como tú puedas. No me hiciste caso, yo te dije que aquí no, tú te entercaste y tú hiciste lo que hiciste. No, Dios no actúa así. En su amor y en su misericordia Él nos observa y está listo para ayudarnos. Por eso dice la palabra que aunque uno sea infiel, Dios permanece. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Fiel. Aunque usted y yo seamos infieles, aunque usted y yo no podamos estar bajo la voluntad de Dios, Él en su amor y en su misericordia permanece fiel y está ahí sus ojos, nos está viendo. Mi hijo necesita ayuda, mi hija está en graves problemas, la estoy viendo, lo estoy observando. Él está con la disposición de ayudarnos. Ahí dice después, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos. En su versión Reina Valera dice en la 4ª vigilia. A eso se refiere, a las 3 de la madrugada. Aunque la Biblia no dice de manera específica en qué horario o en qué tiempo ellos se cruzaron al otro lago. Pero ahí dice que como 5 a 6 kilómetros, que era más de la mitad del camino, ya habían recorrido cuando enfrentan esa tormenta, cuando enfrentan ese problema, esa circunstancia. Y Dios dice que se presenta a ellos a las 3 de la mañana. ¿Sabe? Dios nunca llega tarde. Dios se manifiesta. Dios se presenta. Dios está con la disposición de estar ahí para que uno lo note, para que uno se percate que el Señor está pasando. Como dice la canción del maestro de Galilea, está pasando por ahí. El Señor pasa cuando estamos enfrentando esas circunstancias, quizás por las malas decisiones, quizás de manera precipitada, de manera impulsiva, escogimos mal. Ahí donde Dios se manifiesta en el tiempo adecuado. Él no tiene una hora específica, pero Él viene en el tiempo para auxiliarnos. Él está con la disposición de poder tendernos la mano y poder ayudarnos. Qué importante es entender esto. Y lo otro que dice es que su intención era pasarlos de largo. Versículo 48, y lo dice. Su intención en la Reina Valera dice, era adelantarse. Y esta pregunta pues nos causa curiosidad, porque si estamos aprendiendo que Dios está con la intención de ayudarnos, que Él pasa, que cuando quizás tú escuchas una predicación, cuando tú estás en tu célula, cuando tú escuchas a tu líder, son las maneras con que Dios te está dando señales que Él está pasando para ayudarte, te está pasando porque Él quiere rescatarte, Él quiere auxiliarte. Y la persona que no entiende esas señales y no lo aprovecha, desgraciadamente seguirá viviendo su vida igual, esforzándose, agotándose, sin ningún provecho y sin ningún resultado. Pero la persona que se percata que Dios está pasando, que Dios está moviendo y decide estar bajo su dirección, esa persona será beneficiada, esa persona tendrá resultado, esa persona tendrá su milagro. Por eso es importante que usted se percate. No seamos como los discípulos en su momento cuando dice, no entendía las cosas porque tenía endurecido el corazón. Tenían duros todavía los corazones. Y el Señor promete, yo quitaré el corazón duro y te pondré un corazón sensible, un corazón receptivo, un corazón que anhele, que entienda que yo soy su brújula, que yo soy la línea, la flecha correcta que debe de seguir para que no dé un paso en falso y no se equivoque.
Qué importante es entender este punto, porque dice ahí que cuando se presentó, cuando ya iba llegando, dice que su intención era pasarse de largo. O sea, uno podría decir, no, pues no, que Dios quería ayudarles, no, que Dios quería, ¿por qué no se fue directo para rescatarles? Ahí le va. Porque Dios no fuerza ni obliga a nadie a estar sometido a su voluntad y a su gobierno. Él quiere que usted y yo lo invitemos y le digamos, ¿sabes qué, Señor? Te entrego al 100% de mi vida. ¿Sabes qué, Señor? Te entrego todo lo que soy. Te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego mi trabajo, te entrego todo lo que yo soy. Quiero aprender a que tú me guíes, quiero aprender a que tu voluntad se manifieste en mi vida. Quiero aprender a obedecerte. Te entrego todo de mí sin reservas, tómala. Él quiere escuchar que cada persona le pueda invitar a que Él sea el que gobierne sobre ella. Él no te va a obligar, Él no te va a forzar. Tú tienes que tener la determinación y el deseo que Dios te pueda guiar. Cuando vemos a Adán y Eva, Dios no los forzó ni los obligó. Él solamente les dijo, aquí está, decidan. Porque Dios no quiere que lo amemos, le sigamos o le sirvamos a la fuerza, por obligación o por cumplir. Él quiere que nosotros tengamos la determinación de amarlo por quien es Él, por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que hizo en la cruz, de que yo le pueda decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, contigo estoy crucificado, Señor Jesús. Ya no vivo yo, sino ahora tú vas a vivir en mí, tú vas a decidir por mí, tú vas a guiarme por mí, tú me vas a mostrar dónde debo ir, qué debo hacer, qué elegir y qué no. Es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso cuando escuchamos en Apocalipsis 3:20, que es un pasaje que muchas veces se maneja en las cosechas milagrosas o en la área de evangelización, cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, entonces yo voy a estar en Él y voy a ser su Señor y voy a ser el que lo dirige y voy a ser el que va a gobernar su vida y yo lo voy a encaminar en pastos verdes. Yo le haré entender por el camino que deba de andar, porque mi mirada estará puesta sobre Él, y cuando Él esté en ese camino, cuando Él obedezca y cuando Él aprenda a estar bajo mi gobierno, entonces Él verá el fruto, el resultado de estar bajo mi guía y mi dirección. Qué importante es entender esto. Ahora, ese pasaje tiene otro enfoque y es para la iglesia, para usted y yo, para nosotros que conocemos, porque ahí en el contexto el Señor está hablando a una iglesia. El Señor está hablando a los miembros de una iglesia. El Señor estaba hablando a las personas que se decían cristianas, pero su forma, su actitud, su conducta, su forma de vivir estaban lejos de Dios, sin involucrar a Dios en su vida. Esas personas era como decir, Señor, mira, yo no quiero nada de ti. Yo voy a vivir lo que a mí se me pegue la gana. Yo voy a escoger lo que yo considere. Yo quiero ir en esta línea. Quiero lograr conseguir esto. Quiero lograr aquello. Y por lo tanto, yo quiero escoger y guiarme conforme a lo que yo considere que es lo correcto. Es la forma como estaban viviendo la iglesia en aquellos tiempos. Y desgraciadamente hay cristianos que viven así, independientes de Dios. Y solamente cuando realmente lo necesitan es cuando ya, ¿verdad? Como que ya empieza, sí, Señor, ahora sí voy a hacer tu voluntad, ahora sí, Señor. Personas que desgraciadamente ven a Dios como un sirviente, porque cuando hacen sus propios planes, cuando tienen sus grandes ideas, cuando están decidiendo hacer algo, un proyecto, lo que sea, cuando ya lo tienen planeado, Señor, mira, te presento mi proyecto, te presento mis planes, lo que voy a hacer, y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, solamente bendíceme para que todo me salga bien. Qué bonito. ¿Sabe? En el gobierno de Dios, en la voluntad de Dios, nosotros no somos los que ponemos las condiciones. Nosotros no somos los que ponemos nuestros propios planes. En la voluntad de Dios, Él es el que pone los planes, pone los propósitos,
expone lo que nosotros, usted y yo, debemos hacer. Y a usted y a mí nos toca escuchar y obedecer si realmente queremos la bendición y el favor de Dios en nuestra vida aquí en esta tierra. Muchas personas se quejan, muchas personas dicen, pero ¿por qué me tocó vivir esto? Y yo te pregunto, ¿escuchaste la voluntad de Dios? Dios te dijo que si lo hicieras. Dios se reveló y te dijo, por esa línea vas a ir. Porque si tú no lo hiciste, solamente estás enfrentando las consecuencias por no escuchar la voluntad de Dios, por no moverte en la dirección, en la guía de Dios. Cuando uno entiende que necesitamos escuchar la voluntad de Dios, es porque uno debe de saber que va a ser por mi propio bien, por mi propia salud familiar, espiritual, ministerial, laboral, económica. Va a ser por mi propio bien, porque Dios está presto para bendecirnos. Dios está presto para ayudarnos, para auxiliarnos, pero nosotros necesitamos que el 20 nos caiga y decirle, Señor, te entrego mi vida. No el 99%, no el 90%, no te entrego solamente lo que más me convenga, no, te entrego todo para que tú me guíes y yo no pueda cometer errores, yo no pueda sufrir las consecuencias por no aprender a guiarme bajo tu dirección. Y qué importante es que uno entienda que Dios busca nuestro bien y no fastidiarnos la vida, porque quizás algunos piensen, es que Dios busca, es que Dios no me permite, es que Dios el otro. El Señor quiere tu bien. Recuerde lo que dice la palabra, que los planes que Él tiene para contigo siempre son para bien. Nunca busca tu mal, nunca busca perjudicarte o fastidiarte la vida. Él quiere tu bien, pero para que ese bien llegue, diga conmigo, necesito estar en la voluntad de Dios. Dígale a su compañero de distancia, tú necesitas obedecer la voluntad de Dios. Si realmente queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Porque muchas veces somos como Balaam, tercos. El Señor nos dice no y persistimos sí. Y es cuando Dios tiene que pues empezar, ¿verdad? Como que a llamarnos la atención a través de situaciones que para nosotros son duras, son lamentables, pero que a través del Señor nos está dando con la vara de la corrección para que uno entienda. O muchas veces puede usar hasta una burra, ¿verdad? Para hablarnos. Una piedra para hablarnos. La naturaleza para hablarnos. Necesitamos escuchar la voluntad de Dios. En ese pasaje, y con esto quiero aterrizar, dice que se sintieron aterrorizados, sintieron temor. ¿Sabe lo que representa eso? Los discípulos cuando vieron a Jesús, lo vieron como un salvador que iba a rescatarles, a ayudarles, a auxiliarles, sacarlos del apuro, sacarlos del problemota que se habían metido por decidir sin consultarle. Lo vieron como un fantasma, como algo aterrador, como algo que les iba a perjudicar. ¡Ah, es un fantasma! Nos va a hacer mal. Y muchas personas piensan que Dios solamente quiere perjudicarles. Muchas personas piensan que Dios es un quitaplaceres. Muchas personas piensan que aún Dios es que eres injusto. Es que yo quiero esto. Y no entienden que Dios se manifiesta, se presenta, y si tú lo invitas, si tú le dices te entrego mi vida, es porque Él quiere que tú lo veas como tu Salvador, lo veas como tu Redentor, lo veas como tu proveedor, lo veas como un Dios que está para rescatarte. Él es el que te corona de favores y misericordia y te rescata del hoyo, de la fosa donde quizá nos hemos metido por nuestras equivocaciones, por nuestros propios pensamientos, ideas que nosotros nos dejamos llevar sin consultar a Dios.
Necesitamos saber a Dios como ese Dios que nos ama y que nos quiere auxiliar, porque con Cristo llegaremos al destino. Y finaliza ese pasaje: entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca. ¿A quién recibieron? A Jesús. Y enseguida dice, y enseguida llegaron a su destino. Llega un momento que uno debe recapacitar. Llega un momento en que uno debe de entender que Dios quiere ayudarnos, que Dios busca favorecernos para que uno pueda permitir que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ayude a llegar al destino, nos ayude a llegar a la meta. Y algo que a mí me encanta que cierra este pasaje, dice, y ellos le recibieron con entusiasmo. Diga conmigo, yo necesito recibir a Jesús con entusiasmo. Y hay muchos que no sienten entusiasmo por ser gobernados por Jesús. Ellos lo ven como una carga, como un martirio. Ellos no entienden ni alcanzan a comprender cómo Dios quiere trabajar en uno, cómo es que Dios quiere cumplir ese propósito, ese destino. Pero cuando estos hombres no entendían, les cambió el chip y empezaron a entender a ese Jesús como el Salvador, como que deseaba derramar cosas poderosas y especiales sobre ellos. Y es que empezaron a recapacitar y a entender y a decirle: Señor, te necesitamos, sube a la barca porque dependemos de ti. Ya entendimos que sin ti no podemos llegar a ese destino. Ya entendimos que sin ti no podemos hacer nada en esta vida. Sube a nuestra barca y guíanos. Cuando hacemos esto es porque lo estamos recibiendo con entusiasmo, lo estamos recibiendo con entendimiento. Qué importante es que entendamos que muchas veces nosotros, siendo cristianos, a veces seguimos tomando nuestras propias decisiones. Seguimos haciendo lo que nosotros pensamos. Seguimos yendo tras nuestros propios pensamientos, ideas o propósitos. Y no hemos ocupado el tiempo para permitir que Dios nos muestre su dirección. No hemos preguntado: Señor, ¿será que esto tú estés de acuerdo? Señor, mira, tengo este proyecto. ¿Será que tú estés de acuerdo con lo que yo pienso hacer? Mira, Señor, yo pienso hacer esto, yo pienso moverme en esta línea, yo pienso hacer aquello, yo pienso ir en este otro lugar. ¿Será, Señor, que tú estés de acuerdo? ¿Será, Señor, que realmente esto es tuyo? Esto es lo que tú quieres. Y si esto es tuyo, guíame cómo hacerle. Y si esto es tuyo y me dices que sí, enséñame, dame dirección para que yo llegue a esa meta, a ese diseño, a ese destino. Porque si tú me lo dices, entonces yo voy a la segura. Entonces yo voy a ver la bendición. Entonces yo veré el resultado por aprender a buscar tu voluntad y no la mía. Y Casa de los Milagros dice: póngase de pie. Mi reloj de pronto se paró y yo pensé: caray, 9:30, pues le sigo, pero ya me di cuenta que se paró. Entonces mejor freno, ¿verdad? Pero le digo algo importante: aprendamos a estar bajo la voluntad de Dios y no la suya. Es garantía que usted va a llegar a su destino. Y si usted no quiere ver que su barca enfrente dificultades sin la intervención de Dios y sin que usted recapacite y entienda que el fruto por el cual usted está viviendo fue por las pésimas decisiones o precipitadas que usted pues decidió de esta forma, y usted no es humilde para reconocer que necesita ser enseñado, y si usted no es humilde, que usted necesita que Dios le dirija, le guíe, entonces se verá en graves problemas. El consejo de Dios es: si tú me tienes realmente en tu vida, pues entonces
será mucho mejor. ¿Sabe? Hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, tenemos un gran desafío, todos, ¿verdad? Todos. Y uno de esos desafíos, por decir algunos, es la parte económica. Entonces, ¿qué decisión vamos a realizar en este día? Si decirle, Señor, pues yo pienso que yo debo esto, o Señor, guíame para que yo vea la bendición aún en medio de donde hablan crisis, de donde hablan bancarrota, escasez. Y si usted estuvo en la convención en línea, escuchó el testimonio de la pastora Erika Berríos, yo creo que cuando uno aprende a escuchar la dirección de Dios, la escasez no llegará a los hijos de Dios, sino llegará la provisión, llegará la prosperidad, llegará Jehová Jireh, porque tú estás bajo la dirección de Dios. Así que alza tus manos, cierra tus ojos y ahí dile, Señor, te soy sincero, perdóname porque he querido andar en mis caminos. He fallado, no lo reconozco. He querido tomar mis propias decisiones. He querido persistir cuando tú me has dicho, ahí no. Yo he actuado de manera terca y he pretendido seguir en la misma línea o en el mismo camino donde tú no me has hablado y donde tú me has mostrado. Señor, aquí estoy, dispuesto a que tú me guíes, dispuesto, Señor, a que tú me gobiernes. Ay, dile, Señor, quiero ser capaz en este día, en esta hora, en esta fecha de decirte, te entrego al 100% de mi vida, te entrego al 100% de mi hogar, de mi familia, de todo lo que soy. Te entrego al 100% mi trabajo, mi economía. Señor, yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero aprender a estar en tu dirección, no en mi propio criterio, no en el momento por mi impulso, por ser arrebatado, por decisiones precipitadas, tratar de escoger, o por la impaciencia, por la desesperación. El poder equivocarme, tomar una mala decisión sin consultarte y poder estar en graves problemas. Yo no quiero más eso en mi vida. Yo quiero que tú realmente estés en mí. Ay, dile, Señor, te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame cuál es el camino, cuál es el rumbo, cuál es la dirección correcta que yo deba de andar. Ya no más quiero, Señor, moverme bajo mis instintos. Ya no más quiero, Señor, moverme en la carne. Quiero ser guiado por tu Espíritu, porque tu palabra me dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y yo quiero ser un hijo tuyo que confía, que descansa en ti, que a pesar que yo atraviese circunstancias, pero yo estoy seguro que tú estás conmigo y será mucho mejor, porque yo a través de esa fe y de tu respaldo empezaré a vencer esas circunstancias, empezaré a declarar tu palabra, porque tu palabra se convierte como ese martillo que destruye, que desbarata toda oposición, toda adversidad, para que yo tenga victoria, para que yo pueda conquistar, para que yo pueda avanzar y tú me transportes hasta llegar a mi destino. Señor, yo quiero estar bajo tu gobierno. Ay, dile, cuando escuchamos y adoramos, Dios, conmigo estás, es porque estamos bajo su voluntad y bajo su dirección. Es importante aprender a ceder, a menguar. Es importante todos los días crucificarnos para poder vivir, para poder pensar, para poder actuar, para poder elegir como Jesús.
Jesús dijo, nada lo que hago, lo hago en mi propia cuenta, sino lo que hago es por lo que yo escucho del Padre decir, enseñarme, darme dirección, y es lo que yo hago. Es lo mismo que nosotros debemos hacer, iglesia. Debemos aprender a buscar la dirección de Dios. Debemos aprender a consultarlo. Debemos aprender a involucrarlo al 100% de nuestras vidas. Involucrarlo aún en las pequeñas decisiones. Eso garantizará que el Señor nos va a llevar a la otra orilla del lago y llegaremos al destino que el Señor había ya diseñado desde mucho antes de la fundación de este mundo, porque Él quiere tu bien. Y si Él quiere nuestro bien, necesitamos entonces hacer la voluntad y no de Dios y no la nuestra. Así como Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Dios, porque yo sé que contigo, si tú estás en mi casa, si realmente tú estás en mi vida, todo será mucho mejor y todo cooperará para que yo vea el propósito y la bendición tuya. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Bien, ahora es tiempo de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, y quiero compartir lo que dice en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30b, y dice esa parte: honraré al pueblo que me honra, pero el que se niegue a respetarme le irá mal. Y bueno, muchas veces cuando nos va mal nos preguntamos, pero ¿por qué me va mal? ¿Verdad? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué no veo prosperidad? ¿Por qué el fruto de mis manos no me rinde? ¿Por qué mis recursos se van? Así entran, pero después al día siguiente se me esfuman, y muchas veces nos hacemos preguntas y no entendemos, pero la palabra de Dios es bien clara. Él dice, yo honro a los que me honran. El pueblo que me honra, yo también los voy a honrar, los voy a prosperar, les voy a bendecir, porque están aprendiendo a honrarme, ¿no? Pero después dice, pero el que se niegue a honrarme, al que se niegue, pues, y esto incluye la parte de ofrendar y diezmar, entonces le va a ir mal. Entonces muchas veces pasamos desapercibido, o muchas veces no queremos darnos cuenta que cuando uno le es infiel al Señor en sus diezmos y ofrendas, pues obviamente no tenemos argumentos a nuestro favor para que los cielos se abran y podamos contar con la provisión, podamos contar con la posibilidad de Dios en nuestras vidas. Así que es tiempo de que tú puedas obedecer los principios que Dios nos enseña en su palabra en cuestión de las finanzas, en cuestión de los recursos, para que Él nos bendiga y nos vaya bien y nos honre, ¿verdad? Qué importante es eso. Así que Él honra al pueblo que sabe honrarlo, pero a la persona que no le honra con su diezmo y ofrenda, pues entonces, ¿verdad?, le irá mal. Así que si tú no quieres que te vaya mal, pues aprende, ¿verdad?, a honrar a Dios con tus diezmos y ofrendas. Así que prepáralo, ¿verdad?, ahí en la mano, porque voy a orar por esos diezmos, por esas ofrendas, para que el Señor bendiga, te prospere y te honre, ¿verdad? Y te honre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo la vida de cada persona que está ahí en línea. Yo te pido, Señor, una bendición sobrenatural para ella, Señor. Que esta semilla que están entregando, que esta semilla, Señor, que te están dando con amor, y tu palabra es clara cuando dice que tu bendición no añade tristeza, sino añade gozo, añade felicidad, añade quedarnos sorprendidos como tú trabajas a favor nuestro cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros ofrendamos. Y esto es la manera como podemos honrarte, Señor. Y cuando lo hacemos es porque estamos demostrando que somos agradecidos. Y cuando lo hacemos también estamos demostrando que tú
eres el primer lugar en nuestras vidas y es por eso que te tenemos en honra a ti, Señor, por lo que eres y por lo que representas en nosotros. Así que, Señor, recibe nuestro diezmo, recibe nuestras ofrendas, Padre, y que esta semana veamos puertas abiertas, esta semana veamos tu provisión, veamos el maná que desciende del cielo a nuestras casas, trayendo esa bendición a nuestras vidas, en nuestra mesa, en nuestro trabajo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, les recuerdo el próximo miércoles, ahí en línea, la célula en línea a las 6:58, ¿verdad? Y es muy importante también que no se olvide que cada domingo tiene que entregar su reporte. Sigo insistiendo, no le vaya a pasar eso, porque ahí nos damos cuenta si se está haciendo célula y no. Y por lo que nos damos cuenta, la gran mayoría no está haciendo su célula familiar, ¿verdad? Ni los líderes que son de célula evangelística, pues por igual, ¿verdad? Porque hay pocos que están entregando reporte. Así que es importante entonces que no se pase la semana sin hacer su célula familiar o célula evangelística. Recuerde que cada semana lo tenemos que hacer. Así que yo le exhorto, ¿verdad?, a que lo haga y sea responsable en entregar su reporte. Y bueno, también agradecemos, ¿verdad?, a las personas que estuvieron ahí conectadas en la convención. Sé que fue poderoso la palabra que fue soltada, ¿verdad? Y yo sé que hubo fruto, yo sé que hay personas que estuvieron ahí nuevas también recibiendo la palabra, y ahora pues inicia lo que es la consolidación, estar hablándoles al pendiente de ellas, canalizándolas a una célula, ¿verdad? Y que ellas puedan también conectarlas a que tengan su encuentro con Jesús, y esto es pues en V. Así que les animo, ¿verdad? Hay mucho trabajo, hay mucha labor por hacer, así que Dios te ha escogido para que en estos tiempos tú seas de bendición a esas personas. Así que adelante y que Dios te bendiga, Dios te guarde, y te mando la bendición de Dios, que su gracia y la misericordia de Dios siempre esté reposada sobre tu vida, y que la sangre de Jesús sea tu marca, sea tu señal, tu retaguardia, tu escudo y tu bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo. Hasta pronto.